Si bien es difícil fijar un momento histórico para hablar de los inicios de la ciudad de Plotier, podemos fijar a la campaña del desierto como punto de partida. La campaña del desierto o conquista del desierto fue una campaña militar realizada por el gobierno de la República Argentina entre los años 1878 y 1884. Esta campaña tenía como objetivo incorporar al Estado Nacional territorios que pertenecían a Argentina y que en ese momento aún no habían sido explorados y estaban habitados por comunidades autóctonas. Y como es de público conocimiento, estos pueblos originarios fueron sometidos, sufrieron la aculturación, la pérdida de sus tierras y su identidad al ser deportados por la fuerza a reservas indias, museos o trasladados también para servir como mano de obra forzada. Unas palabras dichas por Roca fueron: sellaremos con sangre y fundiremos con el sable de una vez y para siempre esta nacionalidad argentina que tiene que formarse como las pirámides de Egipto y el poder de los imperios a costa de sangre y el sudor de muchas generaciones. Una vez finalizada la campaña del desierto, el gobierno nacional dispuso la venta de tierras conquistadas. Fue en el año 1882 que el Congreso dictó la famosa Ley 1265, o también llamada Ley de Premios. Esta ley autorizaba al presidente a vender las tierras en subasta pública y también a utilizarlas como forma de pago para aquellos profesionales y militares que habían participado en la campaña del desierto. En ambos casos, uno de los requisitos para obtener estas tierras era el poblamiento efectivo, es decir, la colonización y la puesta en producción de estas tierras. Por ejemplo, el coronel Fernández Oro, como parte de pago en su colaboración a la campaña del desierto, recibe entre ellas tierras que van desde la confluencia, es decir, desde la ciudad de Cipolletti, hasta casi llegando a la ciudad de General Roca, y desde el río Limay hasta las bardas de enfrente. Otro de los casos fue el ingeniero Jorge Duclos, quien recibe tierras en el norte de la Patagonia por los trabajos realizados de agrimensura y cartografía. Una de estas extensiones territoriales fue lo que hoy conocemos como Colonia Valentina, y también un poco más del ejido completo de la actual ciudad de Plotier, tierras que el ingeniero Duclos pone a nombre de su esposa Valentina Brun de Duclos. El ingeniero Jorge Duclos llega a nuestro país en el año 1884 y sus primeros trabajos fueron cartográficos y de agrimensura en el norte de la Patagonia, como ya hemos mencionado anteriormente. Posterior a los trabajos que realizó en el norte de la Patagonia, trabajó en la Facultad de Ingeniería en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, a partir del año 1887. Un dato bastante pintoresco es que el ingeniero Duclos fue el primero en dar una conferencia sobre la famosa teoría de la relatividad de Albert Einstein en Sudamérica. Y fue por iniciativa del ingeniero Jorge Duclos, más tarde en 1922, que la UBA invitó al Premio Nobel de la Física Albert Einstein a dictar 8 conferencias sobre su famosa teoría de la relatividad. Es decir, que la llegada de Albert Einstein por única vez a nuestro país fue generada por este señor de apellido Duclos, quien también era dueño del antiguo territorio de la ciudad de Plotier. Ahora bien, ¿qué sucedía en Argentina y en el mundo durante esos mismos años? Mientras el ingeniero Jorge Duclos recibía estas tierras en el norte de la Patagonia, en parte de pago por su labor, en Argentina ya se había instaurado desde 1880 un modelo socioeconómico denominado modelo agroexportador, con diferentes medidas políticas en pos de impulsar este modelo. Una de estas medidas fue otorgar distintas facilidades y exención impositiva a aquellas empresas extranjeras que decidieran invertir en el país. Por otro lado, Argentina tenía un territorio muy extenso y una población muy baja. Sumado a la escasez de mano de obra para producir estas grandes extensiones de tierras que contribuirían a la producción de materias primas para el modelo agroexportador, Argentina promociona a su país para la llegada de millones de inmigrantes, que sucedía años más tarde. No olvidemos que esto también vino acompañado de algo fundamental:
Luego del año 1900, las cosas en Europa no comenzaron a funcionar muy bien, y luego de 1914 y hasta 1919 fue el estallido de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, fue un momento perfecto para que millones de personas buscaran un nuevo país con mayores oportunidades y prosperidad. Entonces, el gran crecimiento económico argentino en este modelo agroexportador fue resultado de estos tres factores que acabamos de mencionar. La inversión extranjera, representado mayormente por el ferrocarril de origen inglés, la migración frente a un territorio tan grande como recién comentamos y la escasez de mano de obra, y el comercio exterior. Básicamente estamos hablando de exportaciones. Continuó la vieja industria de carne salada y los cueros y las grasas, pero se incorporó con muchísimo empuje y muchísima fuerza la nueva industria de la lana. Esto vino acompañado por una oportunidad fundamental. En Estados Unidos, luego de la Guerra de Secesión, que fue una guerra civil muy importante, la escasez de algodón provocó que el valor de la lana se vaya a las nubes, y fue así que Argentina pasó al frente en el mercado mundial de esta materia prima. ¿Y cómo el doctor Plotier obtiene las tierras? Fue en 1907 que el doctor Plotier se entera de un remate de tierras en el norte de la Patagonia. Estas tierras se encontraban escrituradas a nombre de la esposa del señor Duclos, Valentina Brun de Duclos. 5 años antes, el ferrocarril ya había llegado a la ciudad de Neuquén, por lo que la zona había tomado cierta importancia. Sin conocer el lugar, pero sabiendo que se trataba de un valle fértil, el doctor Plotier convence a sus dos hermanos, a Eugenio y a Adolfo, para la compra de las 13.000 hectáreas que se estaban rematando. El objetivo fundamental de esta compra era formar un emprendimiento comercial en esta región. Estamos hablando de un total de 13.000 hectáreas. Tierras que iban desde el Triángulo o desde la actual Antena de Claro en la calle Río Colorado hasta pasando China Muerta y desde el río Limay hasta Las Bardas. Es importante mencionar que Juan Alberto Plotier nació en Paysandú, era uruguayo. Realizó el secundario en la ciudad de Buenos Aires y los estudios superiores de medicina en Inglaterra. Luego, en Suiza, en la Universidad de Ginebra, obtuvo el título de doctor en medicina. Más tarde, en Berlín, Viena y en Francia, realizó varios cursos de perfeccionamiento en pediatría y radiología. Un año más tarde, entonces, en 1908, se instala el primer campamento a orillas de la Laguna Larga, hoy conocida como Laguna Elena. Allí comienzan las primeras construcciones de alambrados, corrales y algunas edificaciones. Es importante mencionar que esta zona posiblemente haya estado poblada por comunidades autóctonas, debido a los hallazgos de puntas de flechas, sobadores y algunos elementos relacionados. Y por otro lado, es importante mencionar que en el año 1899, es decir, 9 años antes de que el doctor Plotier con sus hermanos se instalaran en el primer campamento, el río Limay, que aún no tenía las 5 represas que tiene hoy, sufre una gran crecida, por lo tanto una gran inundación. Y es por esto que si hubiesen habido asentamientos de pobladores neuquinos, habrían tenido que huir frente a este hecho. Por la forma del relieve que tiene nuestro valle, las tierras eran totalmente aptas para el cultivo. Y uno se pregunta, ¿por qué apta para el cultivo? Si en las fotos registradas, cuando llega el doctor Plotier con sus hermanos, era absolutamente todo un desierto. Y es correcta esta hipótesis, porque el Alto Valle era el antiguo cauce del río Limay. Hace más de 40 millones de años, luego del periodo de glaciaciones, cuando todo se había congelado en el planeta Tierra. Por lo tanto, cuando el río fue descendiendo, el suelo quedó sembrado de muchísimo material orgánico que hacían que la tierra sea muy fértil. ¿Y por qué entonces encontramos ese desierto que tanto vemos en las fotos? La respuesta es porque toda esa vegetación pequeña, leñosa, de hojas duras, resinosas, quizás hasta con espinas, era vegetación que se encontraba adaptada a las pocas precipitaciones anuales, es decir, a la escasez de agua. Es por esto que con un poco de irrigación, con un poco de riego, toda la zona se iba a transformar fácilmente en un vergel, en un lugar verde y totalmente apto para el cultivo. ¿Y cómo continuó entonces el emprendimiento agrícola de los hermanos Plotier? Previo a estos años,
La Dirección Nacional de Irrigación había colocado en lo que hoy conocemos como estación piscicultura 2 grandes bombas a vapor. Estas irrigaban agua hacia canales con un sistema de riego gravitacional, es decir, llevaban el agua desde un lugar más alto hasta un lugar más bajo, desde estación piscicultura hacia el lado de Neuquén, hacia el este. Entonces el agua no podía subir hacia el oeste, donde estaba el establecimiento de los canales por una diferencia de altura. Por lo tanto, en los canales todo lo que correspondía a riego estaba por hacerse. Mientras tanto, se habían hecho pequeños canales y se ayudaban con un tractor case, que además de tener la función de tractor, de arado y demás, tenía la función de poder irrigar, es decir, tenía una función de bomba a vapor. En los siguientes años se realizaron trabajos de emparejamiento, desmonte y colocación de alambrados, potreros y construcciones de canales de riego principales. Y en estos años también se sembraron los primeros árboles en torno al casco del establecimiento y al edificio de administración. Hoy, estos árboles de lo que estamos hablando los podemos ver cuando ingresamos a la casa del doctor Plotier. En su mayoría son coníferas. Según lo documentado, cerca del año 1912 es terminada la casa del doctor Plotier junto con la administración. Hacia el año 1914 ocurre un hito determinante en el crecimiento y desarrollo del poblado de la actual ciudad de Plotier. Nos referimos a la llegada del ferrocarril de la mano de la compañía inglesa Ferrocarriles del Sur. La estación, en ese momento, se llamó Estación Plotier, ya que la compañía ferroviaria colocaba el nombre de las estaciones según el cliente más grande que tenía en la zona. En este caso, eran los canales de Plotier. Este hecho fue fundamental para el desarrollo, ya que a partir de aquí se producen grandes facilidades de comercio, transporte, rápida llegada de noticias y nuevos pobladores ante la gran demanda de trabajo en el establecimiento. Anteriormente, el tren solamente llegaba hasta Neuquén y desde allí se traía todo en carreta a través de 18 largos kilómetros de médanos y desiertos. En este mismo año también se termina de construir el almacén de ramos generales de la Sociedad Hermanos Plotier, ubicado actualmente en la esquina de calle Riavitz. Este centro comercial poseía molinos de agua, bebederos, tanques australianos, corrales, galpón, entre otras cosas. Esto llevó a que se convirtiera en un parador de tropas y carretas en sus viajes desde y hacia el interior de la provincia o Chile. Su principal encargado fue Ramón Morillón. Ese mismo año, el hermano del doctor Plotier, el ingeniero Adolfo Plotier, consigue en Holanda y Bélgica 2 bombas a vapor muy potentes y grandes que permitían irrigar unas 400 hectáreas. Pero las bombas se demoran y llegan 2 años después por el estallido de la Primera Guerra Mundial, que duró desde 1914 hasta el año 1919. Con respecto a la casa del doctor Plotier, es decir, al casco del establecimiento de los canales, se estima que su construcción finalizó cerca de 1913, tanto la casa principal, hoy como conocemos la casa del doctor Plotier, y la administración, el edificio que está al lado. Ambas construcciones se realizaron con materiales traídos tanto de Argentina como de Inglaterra. Las aberturas de pinotea, los pisos, los techos, las vías de tren como soporte de techo y muros de 50 centímetros con ladrillos que ya se fabricaban en la zona para ese momento. En cuanto al diseño de la construcción, ambas presentan una arquitectura netamente inglesa. Con respecto al edificio de administración, las ventanas salientes, o mejor llamadas bay window o ventana mirador o ventana en voladizo, corresponden a una arquitectura victoriana, una arquitectura que surgió en el reinado de Victoria I en Gran Bretaña. Genera la ilusión de espacios voluminosos y amplios. Y con respecto a la casa principal del casco, está compuesta por 3 baños, 6 habitaciones, salón, hall de entrada, una amplia cocina y jardín. Esta construcción, aunque no se encuentre documentado, presenta varias simbologías pertenecientes a la logia masónica. ¿Qué es la logia masónica? Es una organización de carácter secreto que surgió en el periodo del oscurantismo de la Iglesia Católica luego del año 1500. Esta reúne a los individuos agrupados en entidades conocidas como logias, bajo un precepto de fraternidad. La fraternidad es la hermandad, la igualdad entre las personas. Algunas de estas simbologías presentes son la cruz lobulada en la guarda de la galería, la cruz lobulada atravesada por un cuadrado en la fuente de la casa, el piso tipo ajedrez, las columnas
internas de la casa, la disposición de las puertas de entrada y de salida, las puntas de maderas sobre la fiambrera y sobre la construcción que pudo haber sido un madero o un lugar de culto un poco retirado de la casa. Continuando con la cronología, desde 1915 a 1919 se realizan distintas obras que llevan al establecimiento de los canales a convertirse pronto en un gran vergel. Las tierras eran muy prósperas para el cultivo, y cuando se construyen los canales de riego y la edificación para alojar las bombas traídas de Europa, a unos 2,5 kilómetros de la casa y su puesta en funcionamiento, se comienzan a irrigar grandes extensiones de tierras que permitieron también el nacimiento de nuevas colonias agrícolas. Para 1916, un hecho de máxima felicidad sucedió un 22 de marzo en la localidad de Buenos Aires. El doctor Alberto Plotier contrae matrimonio con María Eustoquia Muñoz. Al año siguiente, nace en Buenos Aires también, un 10 de enero, María Elena. Antes de cumplir el primer año de vida, regresaron a vivir al establecimiento de los Canales. Ese mismo año, en 1916, un episodio trágico tuvo lugar en el antiguo centro del pueblo de Plotier. Algunos presos se escaparon de la U9 de Neuquén capital. Gran parte de los mismos intentaban huir hacia el oeste en busca de exilio en el país vecino de Chile. En aquel entonces la Ruta 22 no existía y el único camino que conducía hacia el oeste pasaba por afuera del almacén de ramos generales de los hermanos Plotier, donde había un pequeño apeaje para las carretas que necesitaban brindarle cierta asistencia a los animales de tiro. Cuando llega la noticia al almacén de ramos generales, se pensaba que se habían escapado solo unos pocos y rápidamente se tomaron las precauciones necesarias. Esperando la llegada de los maleantes, estos iban saqueando todo lo que encontraban en el camino, llevando comida, animales, armas, abrigos, entre otras cosas. Ante esta noticia que llega, el doctor Plotier, alarmado, se entera del escape y antes de que lleguen al pueblo, ordena llevar las caballerizas e integrantes de la familia al establecimiento vecino de Silvano Toro en ese momento, y el resto del personal a un galpón reforzado con fardos de pasto. Mientras tanto, el ingeniero Adolfo Plotier, con 3 o 4 hombres armados, se encuentran esperando a los maleantes en el almacén de ramos generales para evitar el saqueo del mismo. Un ayudante del almacén de ramos generales se subió al techo de un tanque para ver cuán lejos venían los maleantes. Allí se enteraron que no era un grupo para nada pequeño. Por el tamaño de la polvareda, podían ver más de 50 hombres acercándose cada vez más cerca, a caballo, con armas, al almacén de ramos generales. Sabiendo que iba a ser muy difícil la resistencia contra estos presos, la familia del señor Morillón se ocultó en el actual sótano del almacén de ramos generales y escondieron la entrada con bolsas de harina. Comenzó el intercambio de disparos con los malvivientes. Llegó en ese momento el doctor Alberto Plotier con un grupo de apoyo. Luego de un momento de incansables disparos, los presos continuaron su huida hacia el oeste. Fue allí cuando encontraron en el suelo el cuerpo del ingeniero Adolfo Plotier, el hermano del doctor Alberto Plotier, ya sin vida. Pese a este momento trágico, se continuaron las actividades en los canales. En el año 1920, con las bombas instaladas y la capacidad de riego de más de 400 hectáreas, se comienza por primera vez la subdivisión y venta de tierras pertenecientes a la sociedad Hermanos Plotier. Sus primeros compradores, Eugenio Aengi y compañía, compuesto por Juan Bolliger y Ernesto Bachmann. Allí se compraron tierras pertenecientes a la zona este del complejo Los Canales y al sur de las vías, a la altura de donde se encuentra la ex EMETA o Colegio Agropecuario. En ese mismo año también se vende al señor Pedro Iriberri, peruano, un total de 603 hectáreas ubicadas al norte de las vías. El mismo rápidamente nivela las tierras y construye las primeras edificaciones, la casa principal, que conocemos hoy como la Casa de la Cultura, y la administración, ocupada hoy por la Biblioteca Central. Aquí se funda el famoso establecimiento Viñas del Río. Un año más tarde, para 1921,
Se venden tierras al sur-oeste de las vías, a Agustín Batilana y a su hijo. Se completa la construcción de la bodega de los canales. Se comienzan a producir vinos de muy buena calidad, denominado Lágrimas del Valle y otro Chateau Limay. Los mismos son muy bien vendidos en el famoso Jockey Club de Buenos Aires, un club burgués de la época. Entre los años 22, 1923 y 1924, ya con 4 años de riego consecutivo y constante, comienza a verse el esplendor de la producción de vinos y frutas en grandes cantidades. Los mismos comienzan a abastecer los mercados de Buenos Aires, mercados locales y la zona cordillerana. A finales de ese mismo año, la Dirección Nacional de Irrigación comienza los trabajos del canal de riego gravitacional, partiendo desde Cenillosa y hacia el este. El terreno es cedido por el doctor Alberto Plotier, sitio que hoy conocemos en la intersección de calle Riavitz y Rivadavia. En ese lugar se levantan las primeras paredes de ladrillos pegadas con barro, algunas chapas de zinc y vagones de madera donados por Ferrocarriles del Sud, usados para vivienda, cocina y usos múltiples. Un año más tarde, en 1926, el dueño de Viñas del Río, el señor Pedro Iriberri, fallece en la localidad uruguaya de Montevideo. El establecimiento productivo, de 6 años de antigüedad, es rematado y adquirido posteriormente por el señor Félix Muñoz, el primo hermano de la esposa del doctor Plotier, doña María Eustoquia Muñoz. Un año más tarde, en 1927, la Dirección Nacional de Irrigación inaugura las obras de riego comenzadas cerca de la localidad de Cenillosa. Allí se realizaron sistemas de canales e instalaciones de bombas. Es importante aclarar que el riego gravitacional funciona con la ayuda del relieve, es decir, se irriga agua desde un lugar más alto hasta un lugar más bajo. Por lo tanto, el agua circula por la propia fuerza de la gravedad. En este momento, la Dirección Nacional de Irrigación le compra toda la red de canales hechos a manos construida por órdenes del doctor Plotier años previos. En ese momento, las bombas traídas de Europa, colocadas a 2,5 kilómetros del casco del establecimiento Los Canales, quedan fuera de servicio. Ese mismo año, el doctor Plotier vende a Ferrocarriles del Sur 821 hectáreas, que serían destinadas a la colonización, división en parcelas, trazado de canales y desagües, obras que duraron aproximadamente hasta el año 1935. En el mes de octubre también cierra el almacén de ramos generales de la Sociedad Hermanos Plotier. El mismo fue adquirido por la familia Reavitz, quien anexó panadería y surtidor de combustible. La educación formal llega a Plotier. Un 27 de mayo del año 1927 comienza a funcionar en la chacra del señor Manuel García, frente al establecimiento Viñas del Río, la escuela número 60. Su primer maestro y director, el señor don Ernesto Sosa, es quien comienza a escolarizar a la población de Plotier. Luego, la escuela se muda al actual edificio de piscicultura. En ese mismo año, y por propuesta del maestro Ernesto Sosa, comienza a funcionar en el establecimiento de Los Canales una escuela nocturna para adultos. La misma es atendida de forma voluntaria por el maestro Ernesto Sosa. Entrando a los años 30, 1930, continúan llegando los colonos nuevos a la región. Esta vez fue el turno del señor Zabaleta, quien en sociedad con Luis Aranda adquieren el lote conocido hoy como el Triángulo, lindero con Colonia Valentina, don Narciso Verdón y algunos otros productores. No olvidemos que luego de 1914, en Europa inicia la Primera Guerra Mundial y grandes masas de inmigrantes, apoyadas por promoción del Estado, llegan a Argentina. Para que tomemos una noción de la gran inmigración que hubo, hay un dato que indica que cerca de 1920, de cada 10 personas que habitaban en Buenos Aires, 6 eran extranjeros. Es por eso que para esta década se habían multiplicado las colonias, la mano de obra comenzaba a ser ocupada y las tierras comenzaban a producir como nunca antes habían producido. Para esta fecha también se lleva a cabo un importante remate de tierras por orden del doctor Alberto Plotier. Las mismas fueron destinadas a vivienda y pequeña producción por sus nuevos dueños. Sobre finales de 1932,
y luego de la llegada de cientos de inmigrantes, se formó por primera vez una comisión de vecinos. La misma se ocupaba de los quehaceres comunitarios, del servicio al ciudadano, cosas como caminos vecinales, mejoras en puentes, forestación y trazado de calles en pos de una mejor organización y calidad de vida. En ese mismo año se funda el primer club del pueblo, el Club Social y Deportivo Plotier. La cancha fue instalada en los terrenos de Viña del Río, en la actual Avenida San Martín. En este club no solamente se practicaba deporte y se jugaba al fútbol, sino que también se realizaban bailes con orquestas tradicionales de tango y algunos festivales criollos. 2 años más tarde, la Comisión de Vecinos inicia los trámites nacionales para su reconocimiento oficial ante las autoridades. Fue solicitado mediante un documento para el reconocimiento de Comisión de Fomento, que es el organismo municipal más pequeño. Un año más tarde, el presidente de la Nación, Agustín P. Justo, firma el decreto 57.779, donde se da reconocimiento a las primeras autoridades municipales de Plotier. La Comisión de Fomento, encabezado por el señor Alberto Plotier como presidente y presidido por los señores Agustín Batilana, Mariano Zabaleta, Juan Bollinger y Otto Seidel. Anterior a este momento, el aniversario de Plotier correspondía con el nacimiento del doctor Plotier. Es decir, se celebraba el aniversario del pueblo un 9 de agosto. Luego de este acontecimiento tan importante, el nuevo aniversario de Plotier se fijó para el 26 de 1940. Salen a remate nuevas tierras del establecimiento productivo Los Canales. Las mismas fueron adquiridas en su totalidad por trabajadores del lugar. En ese mismo año, en agosto, el doctor Alberto Plotier manifiesta los primeros síntomas de su enfermedad, quien se traslada a Buenos Aires para su intervención quirúrgica. Y como no podía ser de otra manera, el 10 de octubre de ese mismo año, ante la imposibilidad de continuar pagando las deudas adquiridas con el banco hipotecario, se remata el establecimiento Los Canales. El mismo también es comprado por el señor Félix Muñoz, primo hermano de Eustoquia Muñoz, la esposa del doctor. Rápidamente fueron llegando nuevas familias y ocupando las tierras divididas. Se continuaron con los trazados de las calles, los planos urbanos oficiales, y de esta forma se fue proyectando la ciudad de Plotier. Una ciudad, en algún momento, nacida a orillas de una espejada laguna que guarda tantas historias. Saber el origen de las cosas nos permite caminar con una conciencia ampliada sobre nuestro presente. La puesta en valor y la protección sobre el patrimonio, ligado al inicio de la ciudad, nos permitirá que posteriores generaciones puedan continuar revelando el origen del lugar, que lo visitan, que lo avistan o que simplemente lo puedan ver por fotografías. Pues este es el génesis, el nacimiento de nuestra ciudad de Plotier.